Capítulo 1. Vino del espacio. Estaba solo. Había estado solo mucho tiempo, y no tenía ni idea de cuánto tiempo exactamente, pues el tiempo no tiene sentido en ese momento. Flotaba en el vasto vacío del espacio mientras la roca que lo ocultaba se abría paso a través del cosmos. El asteroide no era tan grande, pero sí lo suficiente como para que la criatura con aspecto de líquido negro se hubiera refugiado en su interior y esperara. Sabía que probablemente no encontraría más que muerte en el vacío. Dormía la mayor parte del tiempo, pues no había nada más que hacer que esperar. Era un Clintar, una especie de simbiontes que buscaba a personas de noble cuna para ayudarlos a aspirar a la paz en su parte del universo. Al menos ese había sido el plan original. Un grupo separado se formó tras ser corrompidos al adoptar anfitriones que no eran tan nobles como esperaban. Algunos eran locos o retorcidos de maneras que no podían prever, y esto los retorció a cambio. Por eso el extraterrestre había sido exiliado, el grupo con el que había estado se había corrompido, y cuando se negó a unirse a su locura, lo exiliaron al vacío. Por lo tanto, lo desterraron al cosmos para que muriera lentamente de hambre o tal vez chocara contra un sol, un agujero negro o algo más. Estaba solo, y lo había estado durante tanto tiempo, que dolía estar solo para la especie. Para un simbionte sin huésped, era como si su vida no tuviera propósito, como si no tuviera sentido. Gritaría si pudiera a veces, pero en el frío e indiferente vacío no había nadie que oyera sus gritos. Y así, el simbionte solitario siguió flotando, atrapado en su prisión silenciosa. Lo que no podía saber era que el asteroide finalmente había entrado en un sistema planetario y que la gravedad de un mundo lo arrastraba lentamente hacia abajo. Cuando el asteroide se desplazó y el simbionte sintió la atracción de un planeta, sintió alegría y miedo a partes iguales. Sabía que podrían no sobrevivir al impacto. El terrible sonido y calor del impacto podrían matarlo, pero después de tanto tiempo, empezaba a pensar que la muerte podría ser una misericordia. Incluso si sobreviviera, no habría forma de saber si había vida en este mundo. Decidió comprobarlo mientras una pequeña parte de sí mismo se asomaba y miraba hacia afuera, vio un mundo azul-verde lleno de vida. Por primera vez en mucho tiempo el simbionte sintió esperanza. Entonces el extraterrestre se preparó, se enterró tan profundamente como pudo en el núcleo, sellando todos los agujeros y esperó que quizás finalmente sería libre, de una manera u otra sería libre. Faro, Jaune se ajustó el peto mientras su equipo y algunos otros se reunían en un billar. Había tomado algo para el mareo, pero aún se sentía un poco mal. Intentaba concentrarse en cualquier otra cosa, tal vez en la tarea que les habían encomendado. Al parecer, un meteorito había impactado en el bosque Esmeralda, así que Beacon estaba convirtiendo esto en un evento especial para la clase. Todos los grados participaron, ya que a cada uno se le asignaría un área para inspeccionar en grupos, aparentemente para simular una misión de búsqueda. Cada sección contaría con un profesor para evaluar y ayudar si era necesario, ya que el bosque Esmeralda sí albergaba a los Grimm. Jaune sintió una sacudida cuando la aeronave despegó y se alegró de haber llevado algo para el mareo. No fue hasta que fue a Beacon que descubrió que no se le daba bien volar, ya que era la primera vez que volaba. ¿Estás bien?, le preguntó Pirra poniéndole una mano en el hombro. Jaune asintió. Sí, creo que sí. Eso espero, dijo Jan, desde el otro lado de sus asientos, con una sonrisa mientras le meneaba una de sus botas. Porque si vuelves a vomitar en mis zapatos, los estarás limpiando. Jaune gimió. Nunca voy a superar esto, ¿no? No, bromeó Jan. Bueno, espero que podamos encontrar algunos Grimm con quienes luchar, dijo Nora haciendo crujir los nudillos. Hace tiempo que no luchamos contra ellos. Estoy de acuerdo con eso, asintió Jan. Deberíamos estar buscando el meteorito estrellado, le dijo Weiss. Me pregunto qué encontraremos con el meteorito, se preguntó Ruby. Meteorito, corrigió Weiss. Eso es lo que dije. No, dijiste meteorito. ¿Cuál es la diferencia? Ruby levantó las manos hacia ella. Eran lo mismo. Weiss suspiró. Un meteorito está en el espacio y, cuando impacta nuestra atmósfera, se convierte en meteorito cuando sobrevive y se estrella. El primero suele arder hasta que no queda nada. Oh, Ruby parpadeó sin darse cuenta de que había habido una diferencia. Vaya, cada día se aprende algo nuevo, dijo Jan encogiéndose de hombros. ¿Y qué tiene de genial una roca del espacio?, preguntó Nora, y luego se animó. ¿Crees que tiene extraterrestres o algo así? Weiss puso los ojos en blanco. Difícilmente, podría ser un trozo de luna.
Dicen que un trozo de luna caída da suerte, comentó Black finalmente, recordando cómo a los trozos de luna del pasado se les llamaba luna caída porque, bueno, era obvio por qué. Con la luna rota en el cielo, los trozos no parecían ser arrastrados y caían. Weiss continuó. Dado que no podemos viajar al espacio porque el polvo pierde sus propiedades al salir del planeta, sabemos muy poco sobre él. Cualquier cosa que descienda de él puede revelarnos todo tipo de descubrimientos científicos. Incluso contendría metales o elementos aún no descubiertos, y lo más probable es que se estudie a fondo durante años. Jaune parpadeó. No tenía ni idea de que esto pudiera ser tan importante, pero ahora que ella lo explicaba, comprendía su punto. La única forma en que podían estudiar el espacio, según él, era con un telescopio. Lo que Jaune no sabía era que, como Remnant no podía ir al espacio, centraban más sus energías en cosas como sobrevivir. Había muchas historias sobre la gente de Remnant que huía de su mundo para encontrar uno más seguro. Black había leído algunos de estos libros, pero sin una forma de llegar realmente al espacio, todo estaba en el reino de la fantasía. La aeronave se dobló un poco, lo que le revolvió el estómago a Jaune. Agradeció mucho haber conseguido algo para aliviar su mareo. Reclinó la cabeza en el reposacabezas y cerró los ojos, intentando concentrarse en cualquier otra cosa. Por suerte, fue un viaje corto al Bosque Esmeralda. Bosque Esmeralda, dolor. El dolor fue lo primero que sintió el simbionte. El dolor del impacto fue palpable, pero lo peor fue el calor. Este calor era la muerte para él si no podía escapar. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Lentamente, el cieno negro comenzó a filtrarse de la roca como un grito silencioso, imperceptible para los oídos, al tocar el suelo caliente. Tenía que escapar, no podía quedarse o el calor lo mataría en su estado debilitado. Así que se arrastraba por el suelo ardiente, el dolor ardiente era una agonía, pero poco a poco el simbionte se abría paso entre su creador. Finalmente era libre, libre de la prisión, pero también estaba herido y muy débil. Necesitaba un huésped para descansar y recuperarse. Cualquier cosa serviría. Incluso un animal serviría, aunque solo fuera para sanar. El simbionte no tenía ni idea de si este mundo albergaba algún tipo de vida consciente. Después de todo, podría quedar atrapado aquí siglos, si no para siempre, pero al menos era un mundo con vida. Podía sentir la vida de este mundo. En un mundo lleno de vida como este, algo podría aparecer, esperaba. Por pura suerte, algo se movía en el bosque. Entre la maleza, una gran criatura oscura salió. El simbionte no percibía ninguna sensibilidad, pero sí parecía tener algún tipo de inteligencia. Quizás se trataba de un mundo primitivo que aún no había desarrollado una civilización. La criatura tenía una cara similar a una calavera con largas garras y se mantenía erguida. Probablemente la criatura se acercó a investigar el accidente. Al acercarse, el simbionte se acercó a la pierna de la criatura. Rápidamente se enganchó y se adhirió a ella mientras comenzaba a vincularse, y luego gritó de nuevo. Esta criatura no era natural, no era algo creado, no era más que oscuridad. El interior de la bestia era frío y cruel. Estaba retorcido y lleno de ira y vileza. Era doloroso intentar conectar con ella, así que el simbionte se apartó rápidamente de la repulsiva criatura. Era casi como una especie de no vida, era lo más cercano que el simbionte podía describir. Sin embargo, al Grimm no le gustó lo que esta cosa le hacía. Sintió que se aferraba a algo y que algo tocaba su mente. Solo uno podía hacer eso, solo la reina podía hacerlo, mientras arañaba y gruñía a la sustancia negra y pateaba con la pierna. El simbionte salió volando y se estrelló contra un árbol mientras comenzaba a deslizarse lentamente por él. El Grimm gruñó, pero se detuvo. Percibía humanos cerca. La sustancia negra sería para después. Los humanos eran la prioridad. El simbionte, olvidado, se deslizó lentamente por el árbol. El dolor de intentar vincularse con esa cosa repugnante le había quitado casi toda su fuerza. Moriría pronto sin un huésped, lo sabía. Era curioso, todo ese tiempo encerrado en el espacio y, en cuanto recuperara la libertad, moriría. Amarillo, Jaune no estaba seguro de qué buscaba. Supuso que al menos un creador de impacto. Revisó su pergamino. Su área de búsqueda estaba llegando a su fin y hasta el momento nada. Ni siquiera habían encontrado a ningún Grimm, lo cual no le importó. Aunque su entrenamiento con Pirra avanzaba con paso firme, aún no estaba completamente seguro de enfrentarse a un Grimm. Miren hacia adelante, señaló Ren mientras el equipo miraba y pudieron ver árboles derribados. ¿Crees que estamos cerca?, preguntó Jaune. Eso parece, asintió su compañero.
El equipo JNPR aceleró el paso al ver que se encontraban frente a una zona de impacto de acelga. En el centro había una roca de poco más de 30 centímetros de largo. Bueno, parece que lo encontramos, sonrió Jaune. Le avisaré al personal que lo encontramos. Pirra sacó su pergamino para llamar la atención del maestro con su ubicación. Oh, me pregunto de qué está hecho, dijo Nora mientras bajaba por el pequeño pozo. ¿Nora? ¡No! Ren fue tras ella, temeroso de lo que su amiga de la infancia pudiera hacer. Aún no sabemos si es seguro, podría hacer calor o algo así. Jaune estaba a punto de acceder cuando algo enorme le llamó la atención. Se giró justo a tiempo para enfrentarse a un Beowulf que saltó de entre los arbustos supervivientes. Su aullido atrajo la atención de todos, y Jaune, por puro instinto, levantó su escudo a tiempo para recibir el golpe. Se estrelló contra un árbol cercano, agradecido de que su aura y armadura lo hubieran aguantado. Jaune. Gritó Pirra, con su arma ya en configuración de rifle, y empezó a dispararle a la bestia. El Grim le gruñó por el dolor de los disparos al intentar esquivarlos. Aulló cuando Ren disparó sus propias ametralladoras, pero el aullido se apagó pronto cuando el arma de Pirra, ahora en su configuración de jabalina, se clavó repentinamente en su garganta. El Grim se desplomó al morir convertido en ceniza negra, pero entonces otros aullidos respondieron. Los lobos tendían a estar en manadas y nunca solos, ese aullido había estado llamando a su manada y ellos habían respondido. Jaune se estaba levantando del suelo cuando sintió algo en la espalda. ¿Qué demonios? Se dio cuenta de que se había estrellado contra una especie de alquitrán. Era negro y viscoso, pero no parecía precisamente alquitrán. ¡Genial! Cayó en lodo, solo esperaba que no se manchara. Tendría que lidiar con eso más tarde, ya que todos se preparaban para la pelea. Lo que Jaune no notó fue que el alquitrán lo absorbía rápidamente. El simbionte estaba a punto de morir cuando Jaune aterrizó sobre él, y dado que estaba a punto de morir, aprovechó la oportunidad, ya que estos seres luchaban contra esa criatura. Al entrar en el cuerpo del huésped, el simbionte sintió que comenzaba el proceso de unión. Era una forma de vida compatible. El extraterrestre solo esperaba que fuera una buena persona. No quería verse afectado como sus hermanos. Así que ralentizó un poco el proceso de unión, lo justo para no vincularse permanentemente, pues quería observar primero a su anfitrión, pero, lejos de las emociones, este no emitía ninguna peligrosa. De hecho, el simbionte sentía miedo no solo por sí mismo, sino también por los demás. Tengo que ayudarlos, no puedo ser una carga para ellos. Se supone que soy el líder del equipo, ¿por qué me nombraron líder? Pirra tiene mucha más experiencia que yo. Bueno, hora de ser valiente, esto va a ser un desastre. Vamos, Jaune, puedo con esto, puedo con esto. Los pensamientos del anfitrión eran algo curioso, el anfitrión parecía preocuparse por estos tres, pero había mucho contexto faltante hasta el momento. Sin embargo, el simbionte pensó que tal vez su suerte había comenzado a cambiar. Los pocos Grimm que aparecieron, sus compañeros de equipo ya estaban luchando. Nora acababa de golpear a uno con su martillo, con la fuerza suficiente para aplastarlo. Ren luchaba contra uno que se movía rápidamente y disparaba. Se deslizó bajo el ataque de uno, usando las cuchillas de sus armas para cortar el tendón del Beowulf. Rugió de dolor cuando se levantó y le disparó a quemarropa con el resto de su munición en la cara. Por supuesto, Pirra los estaba diezmando. Tras recuperar su arma, la pelirroja cargó contra los Grimm cuando rompieron la línea de árboles. Lanzó su escudo, que voló por los aires, impactando el cráneo expuesto como si fuera una máscara, rompiéndolo. La criatura le agarró la cara con sus garras, pero no se detuvo allí. Recuperó su escudo con su semblante magnético mientras se enfrentaba al siguiente. Se estrelló contra la nuca de su oponente, atacándolo por detrás mientras el escudo lo aturdía. Ella aprovechó la situación y, con su jabalina, lo atravesó por un ojo y luego lo pateó, liberando su arma y enviando a la criatura moribunda hacia la que alguien tenía detrás. El Grimm tropezó con su hermano moribundo cuando Pirra lanzó su arma, haciéndolo volar más rápido y con más fuerza, con su semblante empalándolo entre los ojos. Oyó a otro Grimm acercarse y extendió la mano mientras su escudo retrocedía, bloqueando su garra. Entonces invocó su arma, que cambió su forma de vuelo a espada al agarrar la empuñadura. Tras retroceder un paso tras otro ataque completo, se abalanzó y le cortó el brazo a la altura del codo. El animal rugió de dolor y furia mientras se abalanzaba para morderlo, pero ella lo esquivó con facilidad y, con un arco descendente, le cortó la cabeza.
Todo esto sucedió en cuestión de un minuto, evidencia de que su apodo de la chica invencible y sus 3 campeonatos no eran solo una fachada. Se tomó un momento para mirar a su alrededor. Nora luchaba contra otro Grimm mientras Ren la ayudaba. No parecía haber otros. No, espera, se perdió uno y se dirigía directamente hacia Jaune. Jaune observó a la criatura frente a él. Estaba cautivado por la destreza de Pirra en el combate, pero no la había notado hasta que se abalanzó sobre él. No estaba seguro de qué hacer. Tantas ideas acudían a su mente que se quedó paralizado. ¿Debería recibir el golpe? ¿Debería esquivarlo? ¿Y cómo? En el sparring tenía a alguien que lo guiaba. En el entrenamiento no era cuestión de vida o muerte, pero esta era su primera pelea real a vida o muerte desde la ceremonia de ingreso. De repente se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para esquivar, así que apartó todo de su mente y se dejó llevar por sus instintos. Vio venir la garra justo cuando estaba a punto de alzar el escudo para bloquearla cuando, de repente, se le acercó. Fue como un golpe de inspiración o algo así. Vio qué hacer. Se vio a sí mismo apartando la garra con el escudo y luego clavándole la espada bajo la mandíbula, clavándosela en la cabeza del Grimm. Sin pensarlo, hizo precisamente eso, pero se sintió diferente, como si sus movimientos no fueran controlados, sino más bien guiados. Sintió que su escudo se movía ligeramente para desviar mejor la garra y, al alzar la espada, sintió que ajustaba la hoja lo justo y la lanzaba con rapidez y más fuerza que con la mella. El Grimm se detuvo por un momento cuando la espada entró en él haciendo un sonido gorgoteante casi como sorprendido antes de caer hacia un lado arrancándole la espada a Jaune de las manos. ¡Ah! Jaune agarró rápidamente la empuñadura mientras tiraba, y ésta se soltó fácilmente mientras el Grimm se convertía en cenizas oscuras. «Lo logré», susurró para sí mismo, parpadeando al ver a la criatura desvanecerse. «Jaune, ¿estás bien?» Pirra se acercó corriendo mientras él miraba a su alrededor y veía que el resto de la manada ya se había ido. Sí, lo tengo», se encogió de hombros, todavía sorprendido de sí mismo. Ella solo le sonrió cálidamente, orgullosa de que lo hubiera hecho. Lo había visto lanzarse al ataque y estaba a punto de usar su apariencia para desviar sus golpes, pues notaba que no estaban bien, pero él parecía haberse corregido. Se alegró de que todo saliera bien, y sabía que esto le daría a Jaune la confianza que tanto necesitaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que Jaune había sido guiado. Dentro, el simbionte no tenía la fuerza para apoderarse de un cuerpo, pero sí la suficiente para ayudar, aunque fuera un poco. Aún así, se estaba agotando y no estaba seguro de poder volver a lograrlo pronto. Necesitaría tiempo para descansar y sanar. Mientras tanto, empezaría a explorar los recuerdos de su huésped para comprender a esta persona, pero hasta el momento, el simbionte tenía un buen presentimiento sobre ella. Capítulo 2. Sueño extraño. Jaune se sintió extraño al regresar a Beacon. Se sentía más cansado de lo habitual, como si estuviera agobiado. Quizás solo estaba bajando la adrenalina de la pelea. En cualquier caso, su equipo encontró el meteorito primero, así que no tardó en llegar más gente, ya que los profesores les dijeron a los estudiantes que se reunieran. El equipo Rubí los felicitó y también bromeó con buen humor sobre cómo la próxima vez su equipo sería el que brillaría. Principalmente entre Nora, Jan y Ruby. Aún así, fue una buena muestra de lo unidos que eran sus equipos. Jaune notó que el líquido negro sobre el que había aterrizado no estaba por ningún lado. Estaba seguro de haber aterrizado sobre algo, pero al mirar a su alrededor no vio nada. ¿Estás bien, Jaune?, le preguntó Pirra al verlo girarse e intentar mirar algo. Durante la pelea, pensé que había caído en algo. No sé qué, pero estoy bastante seguro de que era una especie de lodo negro, alquitrán o algo así. ¿Un lodo negro?, preguntó Ren levantando una ceja. ¿Quizás era savia podrida?, preguntó Nora. Espera, ¿la savia se pudre? Pirra lo miró y negó con la cabeza. No veo nada más que unas manchas de hierba. Vaya, qué raro, murmuró Jaune encogiéndose de hombros. Bueno, al menos no tengo que preocuparme. Ha sido un día largo, asintió Pirra mirando su espada. Quizás debería revisarla más tarde. Sus entrenadores en casa siempre decían que el mantenimiento y cuidado adecuados del equipo eran muy importantes. Además, me ha abierto el apetito, gimió Nora, poniéndose las manos en el estómago. Siento que podría comerme un montón de hamburguesas. Bueno, entonces, cambiémonos y nos vemos en la cafetería, dijo Jaune. Había sido un día largo para todos, ansiosos por descansar y comer. Primero guardaron sus armas en la sala de armas.
Jaune agradeció no olvidar cuál era su armería el primer día, aunque también había estado hecho un manojo de nervios ese día, lo cual no ayudó. Para ser justos, las armerías eran iguales y los números eran pequeños. Tras asegurarse de que todo estaba seguro, fueron a sus vestuarios para ducharse y cambiarse. Allí dejaban sus uniformes de estudiante cuando se ponían el equipo de combate. Dichos uniformes se metían en bolsas marcadas y se enviaban a la lavandería, colocándolos en un contenedor grande. A Jaune le sorprendió que, al final de la jornada escolar, las bolsas estuvieran en sus habitaciones con la ropa de combate recién lavada y planchada. Se preguntó qué tipo de instalaciones tendría Beacon para esto, pero mentalmente lo ignoró. Quizás era como el funcionamiento de un hotel o algo así. Había muchas cosas en las que nunca había pensado que influyeran en la logística de estar allí. Esta era solo una de esas pequeñas cosas que lo hacían reflexionar de vez en cuando. Jaune se sintió más agradecido cuando el agua caliente lo golpeó en la ducha. Sintió que su cuerpo se relajaba mientras se limpiaba el sudor, la suciedad y cualquier resto de aquella pelea en el bosque. Apoyó las manos en la pared y dejó que el agua caliente corriera sobre él mientras recordaba aquella pelea. Era extraño cómo, en ese momento clave, su cuerpo parecía moverse solo. ¿Era esa la memoria muscular de la que le había hablado Pirra? En cualquier caso, se alegró. Derribó a ese Grim como si nada, bueno, quizá no como si nada, pero sin duda le pareció más fácil. También se preguntaba sobre esa revelación que tuvo. Estaba bastante seguro de que ella no le había enseñado esa combinación, pero quizá le preguntaría más tarde. Las duchas empezaban a llenarse con otros chicos de sus equipos que regresaban a Beacon, así que era hora de salir. Empezaba a tener mucha hambre, más de lo habitual. Quizás Nora, hablando de comida, lo despertó. En cualquier caso, la ducha le vino de maravilla y, poniéndose el uniforme escolar, se reunió con su equipo. Por alguna razón, Jaune tenía antojos de comida. Como postre, pidió un puñado de guisantes con chocolate, junto con su comida habitual. ¿Cambiando tu dieta?, le preguntó Pirra. No sé, es que ahora mismo me apetece comer ciertas cosas, no sé por qué. Primero optó por los guisantes, lo cual le pareció extraño, ya que normalmente no los comía mucho, pero por alguna razón sintió la necesidad. Bueno, si buscas un cambio en tu dieta, conozco algunas recetas más saludables y saludables. Ren no ofreció nada. Nora hizo un gesto silencioso de no con la mano, cortándose el cuello de un lado a otro. Conocía mejor a Ren, pues habían vivido la mayor parte de su vida juntos en el orfanato, pero lo que más temía era cuando Ren empezó a obsesionarse con la salud. Cocinaba muy bien, pero cuando intentaba buscar opciones más saludables, le salían las cosas más horribles. Pirra y Jaune captaron el movimiento. Gracias, quizás lo investigue más tarde, ofreció Jaune mientras Pirra asentía. Odiaba los conflictos y se esforzaba por evitarlos, sobre todo ahora que tenía amigos de verdad y no gente que solo quería estar con ella por estar con alguien famoso. Así que se alegró de que Jaune les diera una salida. Ren asintió, tomándolo al pie de la letra, mientras seguía comiendo en silencio. Parece que nos ganaron en la cena, sonrió Ruby, colocando su bandeja junto a Jaune. Wei se sentó junto a ella, mientras Jan y Black se sentaban frente a ellos. Bueno, alguien se toma mucho tiempo para cuidar su cabello, Wei miró a Jan. Oye. Excepto Ruby, todas tenemos el pelo largo, se defendió Jan. Además, tú tampoco eres muy rápida en la ducha, señorita Glasshouse. Por eso solo uso las duchas del vestuario por la mañana, dijo Black simplemente. Bueno, también era una forma de ocultar sus rasgos de fauno. Nadie más las usaba tan temprano, así que ella podía usarlas libremente. Además, para cuando terminaba de vestirse y volvía a la habitación, todos los demás seguían preparándose. Intentar tener siempre un lazo para cubrirse las orejas no era tarea fácil. Había recibido algunas miradas extrañas de otros estudiantes que usaban las duchas del vestuario porque entraba a las cabinas con un lazo puesto. Ella estaba contenta de que las duchas tuvieran cortinas que les dieran a los estudiantes total privacidad, para que nadie la viera quitárselas y ponérselas. ¿Ustedes se afeitan las peleas para la ducha?, preguntó Ruby al equipo de JNPR. En realidad, Pirra es la única que tiene el pelo largo, se encogió de hombros Jaune mientras Ruby miraba a Jaune, luego a Nora, luego a Ren y finalmente a Pirra. Ah, eso debe ser agradable, suspiró Ruby. No tardó mucho en ducharme, ¿verdad? Pirra de repente se sintió cohibida. Nunca lo había pensado, pero tenía el pelo largo y le llevaba tiempo lavarlo y secarlo.
Algunas de mis hermanas tardaron más, así que diría que están en la media, le preguntó Jaune. Bueno, me alegra saberlo entonces. Odiaba pensar que estaba molestando a sus compañeras por tardar tanto. Mirando a su alrededor, empezó a preguntarse si debería cortarse el pelo más corto para ir a juego con su equipo. Aunque le gustaba su pelo, era arriesgado en combate tenerlo largo, que alguien o algo pudiera arrebatárselo. Algunos de los competidores menos afortunados habían intentado hacer eso contra ella en combates anteriores. Los dos equipos hablaron un poco más sobre las cosas cotidianas, las próximas clases, el estudio y la vida escolar habitual antes de terminar e ir a sus respectivos dormitorios para pasar la tarde. Al llegar a su habitación, se cambiaron como siempre. Como el primer día era una habitación mixta, idearon una forma sencilla de mantener la privacidad mutua. Las chicas o los chicos irían al baño a cambiarse, ya que era lo suficientemente grande para varias personas, mientras que los demás se cambiarían en la habitación principal. Una vez hecho esto, los que estaban en la habitación principal avisarían a los que estaban en el baño que ya estaban listos. Era un sistema sencillo, pero les funcionó. También les dieron una pequeña etiqueta para colocar en la puerta del baño, un lado azul y el otro rojo, con una M y una F escritas con bolígrafo, para avisar a los demás de que había alguien dentro en caso de que el ocupante olvidara cerrar la puerta. Jaune se fue a la cama poco después. Se sentía agotado y necesitaba dormir. Se quedó dormido casi en cuanto su cabeza tocó la almohada. Esa noche, Jaune durmió de forma extraña. Soñó que estaba flotando en un vacío negro. Llamó, pero la voz no pareció resonar. Sintió que algo estaba allí con él, algo que lo observaba. Podía sentirlo. Jaune de repente encontró su equilibrio como si el mundo de repente tuviera gravedad y una superficie. Inclinó la cabeza mientras el mundo empezaba a cambiar. Vio las estrellas, vio mundos a su alrededor como de una película de ciencia ficción, solo que mucho más reales. Sentía una extraña familiaridad con ellos. Casi podía pronunciar sus nombres, pero solo los tenía en la punta de la lengua. ¿Qué es todo esto? Lo observaba todo maravillado. Se giró y de repente estaba en una ciudad, pero no era ninguna ciudad que conociera. La arquitectura era completamente extraña. Grandes agujas retorcidas con ventanas a su alrededor y un cielo verde sobre sus cabezas. Podía ver a varias personas en sus quehaceres diarios, pero parecían plantas vivas con largos manipuladores. Jaune se tambaleó hacia atrás al entrar en pánico y ver una puerta. La atravesó corriendo y, de repente, se encontró en lo que parecía el puente de una nave alienígena. Había muchos alienígenas de piel azul con aspecto humano, mientras que el que ocupaba lo que supuso era la silla del capitán gritaba órdenes en un idioma que no entendía mientras la nave se mecía. Jaune miró por las ventanas y vio grandes naves con forma de insecto atacándolos. La nave se balanceó con más fuerza esta vez al caer al suelo. Sintió que la superficie era diferente. Los sonidos de la batalla habían desaparecido, pero ahora oía un canto. Levantó la vista y se encontró en una especie de escenario. Podía ver a varios extraterrestres entre el público, demasiados para verlos con claridad. Miró a su derecha y vio al cantante. Era alta y llevaba un vestido elegante, y le recordó un poco a Weiss cuando aprendió su canción antes de llegar a Beacon. De nuevo, tenía la piel azul, pero de un tono diferente, y tenía lo que a Jaune le pareció una gran aleta roja que le salía de la cabeza calva y le bajaba por la nuca. Disculpa. Oye, estoy un poco perdido, preguntó, pero ella lo ignoró como si no estuviera allí. Se levantó y le hizo un gesto con la mano delante de la cara, pero ella no detuvo su actuación. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró Jaune. Se dio la vuelta, pero el público y la sala de conciertos habían desaparecido. Se encontraba en un mundo de aspecto algo desolado, con un grupo de seres extraterrestres que parecían inclinarse y cantar. Miró en esa dirección y, a lo lejos, una figura enorme. Era del tamaño de una montaña, cubierta con una especie de armadura tecnológica. Oh, tío, qué grande, es decir, qué grande, por favor, sea amable, murmuró Jaune. Jaune sintió que algo lo atraía al darse la vuelta. Detrás de él había una figura humanoide, pero completamente negra. Jaune ladeó la cabeza al ver que la criatura hacía lo mismo. Levantó una mano, que seguía sus movimientos. Esto se está volviendo cada vez más extraño, ¿eh? Pensó que, al interactuar con él, quizá podría verlo. Se escuchó un leve sonido, casi como un susurro. Disculpa, no lo escuché, ¿puedes hablar más alto?, preguntó mientras se acercaba lentamente a él. No estaba seguro, pero parecía que estaba pidiendo ayuda.
Así que Jaune hizo lo primero que se le ocurrió. Extendió la mano. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la mano negra de la criatura se retorció y salió disparada, envolviéndola demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Jaune se sobresaltó al levantar la vista y ver de repente el rostro de la criatura frente a él, con dos grandes ojos blancos mirándolo fijamente. ¡Ah! Jaune se levantó de golpe en la cama, sintiendo el dulce aroma y el corazón latiendo con fuerza. «¿Jaune?», dijo la voz soñolienta de Pirra desde la cama de al lado, mirando hacia arriba. Miró alrededor de la habitación oscura y vio en el reloj que estaba al lado de su cama que todavía faltaba una hora para que tuvieran que levantarse para ir a clase. «Lo siento», dijo en voz baja, señalando que Nora seguía inconsciente y que, mientras Ren se daba la vuelta, probablemente intentaba volver a dormir, viendo que todo estaba bien. «Acabo de tener una pesadilla. ¿Quieres hablar de ello?». Le preocupaba que la batalla de ayer pudiera haberlo afectado. A diferencia de los demás, sabía que no tenía entrenamiento real, así que no tenía las experiencias que todos habían tenido antes de venir aquí. «Está bien, vuelve a dormirte». Le sonrió para hacerle saber que estaba bien. No estaba segura de si estaba bien, pero no quería agobiarlo con preocupaciones. Parecía que podría estar bien, así que le daría espacio mientras intentaba volver a dormirse. Necesitaba mojarse la cara mientras se levantaba y, en silencio, iba al baño. Cerró la puerta con cuidado y encendió la luz al mismo tiempo que abría el grifo. Sintiendo el agua fría en la cara varias veces, la cerró y cogió una toalla para secarse. Ese sueño había sido una locura. Lo curioso es que aún recordaba gran parte. Normalmente, cuando uno tiene un sueño, no recuerda mucho, pero había sido solo un lío de cosas raras. Todo giraba en torno al espacio, a los extraterrestres y a esa extraña criatura negra. Le recordaba un poco a un Grimm, pero era más humana y no parecía tan amenazante. La ausencia de esas máscaras blancas como el hueso era otra gran diferencia. Terminó de secarse la cara, se miró al espejo y, al devolverle la mirada, juró haber visto la cara de la criatura sobre la suya. Chupó su trasero mientras se sacudía hacia atrás, pero al parpadear nuevamente, solo era su reflejo. Jaune se acercó lentamente al espejo mientras pasaba una mano por él y luego sintió su rostro, todo se sentía como si estuviera allí. Lo miró fijamente durante un largo minuto en silencio antes de suspirar para sí mismo. «Hoy no voy a poder dormir nada más». Mientras Jaune pasaba la mañana más confusa de su vida, el simbionte en su interior vivía su propio día. Aún estaba demasiado débil. Había intentado comunicarse con su huésped, pero sus heridas aún sanaban y aún le faltaban fuerzas. Descubrió que podía empujarlo, lo que le permitía comer los alimentos que contenían el compuesto orgánico que su especie necesitaba. Claro, podía simplemente quitárselo, pero eso requeriría drenarlo por completo, y eso era lo que harían los corruptos. Sería un proceso lento de sanación y también alargaría la conexión, pero quizás fuera lo mejor. Le daría tiempo al simbionte para aprender más sobre su anfitrión y este mundo. Al acceder a los recuerdos de su anfitrión, descubrió que este mundo se llamaba Remanente y que era un mundo extraño. Esta aura, por ejemplo, podía sentir el poder dentro del huésped. Era curioso, era lo opuesto a esas criaturas del bosque que encontró llamadas Grimm. Al parecer, no tenían alma propia, algo que los simbiontes no habían experimentado, y su conocimiento era vasto, dado que había existido durante mucho tiempo y conservaba los recuerdos de todas las generaciones anteriores. Había estado cambiando entre esas memorias genéticas, pero nada destacaba que coincidiera exactamente con cosas como Grimm y Aura. Había muchas criaturas en el universo, así que no era descabellado. Además, esta sustancia llamada polvo también resultaba curiosa. Desafortunadamente, el anfitrión no sabía mucho sobre este tema. De alguna manera, la gente de este mundo tenía acceso a una habilidad vinculada al alma, y si bien los simbiontes no conocían el mundo de la magia, sí conocían su existencia hasta cierto punto. Fue una lástima que el simbionte nunca se hubiera vinculado con nadie con habilidades mágicas, podría haber sido útil en ese momento. Había seres y poderes tan antiguos como el universo, incluso más antiguos en el caso del devorador. El simbionte se paralizó mentalmente al pensar en ese ser. Tras devorar un planeta que contenía una gran cantidad de simbiontes, todos le tenían un miedo innato. El simbionte observaba al huésped y esta aura le producía una sensación muy placentera. De hecho, al tocarla, sintió una calidez. Era una curiosidad que requeriría más estudio. Este no sería el primer huésped con habilidades a las que el simbionte se había unido, pero cada poder era diferente.
Había algo más, enterrado bajo esta aura, casi como un núcleo, algo vinculado a ella, pero diferente. Al revisar los recuerdos del anfitrión, el simbionte no estaba seguro de qué era. Lo más cercano que podía encontrar era algo llamado semblanza. El anfitrión, de nuevo, tenía conocimientos limitados. Era un poco desconcertante, pero según los recuerdos, no era culpa del anfitrión. No había recibido la educación habitual como los demás, pero aún así quería ayudar a pesar de los peligros. Quizás esto fue un poco imprudente, pero apelaba a la naturaleza del simbionte. Si bien el anfitrión era un poco rudo, podía ver la joya en bruto gracias a los recuerdos que había examinado, y el simbionte había llegado a la conclusión de que era el tipo de persona que su especie buscaba. Alguien con sentido del deber y el honor, alguien dispuesto a ayudar a los demás y a hacer lo correcto. ¿Y qué si el anfitrión carecía de ciertas cualidades? Para eso estaba el simbionte. La pareja del anfitrión también parecía estar ayudándolo, recordando sus entrenamientos nocturnos y su ayuda con los estudios. Pensaba en los demás miembros de este pequeño grupo. La otra hembra rebosaba energía, quizá demasiado, pero seguía siendo una buena amiga del anfitrión. El hombre tranquilo era más bien una roca, alguien firme pero dispuesto a escuchar. Estaba ese otro equipo, el de las 4 hembras, con el anfitrión parecía cercano, aunque en grados más diversos. El rojo era el más amigable y parecía compartir una amistad especial con el anfitrión. El rubio era amigable pero bromista. El moreno, bueno, el anfitrión no tenía nada negativo en ella. Tampoco la conocía muy bien. El blanco percibía la atracción del anfitrión, pero al parecer su intento de aparearse con la hembra no tuvo éxito. Aún así, el simbionte esperaría, sanaría y aprovecharía este tiempo para estudiar este mundo, a su anfitrión y a sus amigos. Aún quedaban muchos recuerdos por revivir y tantas cosas por aprender. El simbionte asimilaba rápidamente toda esta información y, en cuanto fuera lo suficientemente fuerte, se comunicaría correctamente con su anfitrión. Capítulo 3. Mano amiga. Habían pasado un par de días desde aquel día en el bosque y, por alguna razón, Jaune se sentía un poco diferente últimamente. No era nada que pudiera identificar, solo pequeños detalles aquí y allá. Para empezar, tenía antojos extraños. Además, se sentía casi más concentrado. Era extraño que sintiera que recordaba mejor las cosas, o más bien como si alguien se las recordara, si es que eso tenía sentido. En ese momento estaba en una de las aulas, mientras el profesor Por no paraba de hablar de sus aventuras como joven cazador. Era realmente difícil prestar atención, pues el hombre no paraba de hablar. A la mayoría de la clase le costaba mantenerse despierto. Algunos lograban tomar notas, mientras que un par simplemente se rendía a veces y se quedaba dormido. Una vez escuchó chistes de otros estudiantes que decían que las conferencias de Por podrían usarse como ayuda para dormir. Al principio, personas como Weiss y Pirra intentaban tomar notas detalladas, pero pronto lo olvidaron cuando ambos llenaron un cuaderno después de una semana. Pronto se dieron cuenta de que las únicas notas que realmente necesitaban tomar eran los detalles importantes sobre Grimm. Todavía les costaba prestar atención, pero al menos se dieron cuenta de cuando realmente les estaba dando información valiosa. Esto, por supuesto, llevó a que los miembros de ambos equipos generalmente pidieran ver sus notas para asegurarse de que no se perdieran nada, cosa que generalmente sucedía. Aún así, intentaron prestar atención. Después de todo, era una clase. Jaune, por su parte, intentaba prestar atención, pero su mente seguía divagando y pronto sintió que sus párpados se le pesaban. Había intentado moverse para mantenerse despierto, pero estaba perdiendo la batalla. «Señor Ark», gritó la voz de Port. Jaune se puso firme. «Ese sí, señor». «Dime muchacho, ¿cuál te dije que era la mejor manera de lidiar con un beringel?» «¿Un beringel?» Jaune se quedó en blanco. ¿Qué Grimm era ese? Entonces ocurrió algo que había sucedido mucho en los últimos días. La imagen de un gorila como Grimm apareció en su mente y fue casi como si la respuesta le hubiera sido susurrada al oído. Mantente fuera de su alcance, ya que es fuerte, y ataca después de que suele lanzar sus brazos con fuerza. El contraataque debería ir a por sus órganos vitales o tendones para matarlo rápidamente o ralentizarlo, ya que puedes debilitarlo, ya que no es el Grimm más inteligente que existe. Port le sonrió desde su posición central en la sala. Excelente respuesta, me alegra ver que los estudiantes prestan atención. Bueno, como decía, Jaune lo ignoró mientras él hacía señas. No tenía ni idea de a dónde iba, pero se alegró. Todos se sorprendieron, sobre todo porque la mayoría no habría podido lograrlo con Port como profesor.
Pirra observaba con orgullo mientras volvía a tomar notas. Ruby, sorprendida, anotó lo que Jaune decía en sus propias notas, ya que se había perdido esa parte. Weiss hizo una breve pausa, hojeó su cuaderno y se detuvo. Había descubierto que Jaune repetía textualmente lo que Porta había dicho. Lo sabía porque tomaba notas con mucha precisión. Al ver a Jaune y ver que no tomaba notas, se preguntaba cómo demonios lo hacía. ¿Acaso Jaune tenía memoria fotográfica? Parecía injusto que alguien como él memorizara las cosas al instante. Quizá así fue como alguien con su habilidad entró en Beacon. Se preguntó cómo alguien que parecía tan inexperto había logrado entrar en uno de los 4 grandes como Beacon, así que quizá lo consiguió gracias a sus estudios. En cualquier caso, volvió a centrarse en sus lecciones y dejó el misterio en paz. Tenía cosas más importantes en las que centrarse por el momento. Para Jaune, era como si alguien lo ayudara, una persona invisible que simplemente le susurraba cosas en la cabeza. Últimamente, gracias a ello, recordaba mejor muchos detalles. Incluso su cuerpo empezaba a asimilarlo todo con más facilidad. En las 2 últimas sesiones de entrenamiento con Pirra por la noche, sintió que su cuerpo asimilaba a la perfección lo que le enseñaba. Ni siquiera se sentía tan cansado como de costumbre después de entrenar, así que quizá su cuerpo se estaba acostumbrando. Fuera lo que fuese que estaba pasando, Jaune estaba contento de que estuviera sucediendo. La última clase del día era, por supuesto, algo que le preocupaba. Clase de combate. Claro que estaba mejorando, pero seguía aprendiendo mucho, sobre todo lo lejos que iba de todos. No era culpa de nadie, nunca pudo ir a una escuela de combate porque no había ninguna en la zona donde vivía. Al quitarse la ropa escolar y ponérsela de combate, esperaba no tener que luchar hoy. Recogió sus armas junto a la sala de armas, mientras él y su equipo se sentaban en el auditorio. Glinda Godwitz permanecía allí, con su imponente aspecto de siempre. Repasó las lecciones aprendidas en la clase anterior para reiterar lo que todos debían aprender. Jaune intentó recordarlo todo, pero era demasiada información. Los primeros partidos fueron entre otros compañeros de clase a los que no conocía muy bien. Estaban en su mismo curso, pero Jaune no conocía a nadie fuera de su grupo de amigos. Bueno, estaba el equipo CRDL, pero no le gustaban, sobre todo Cardin. Aunque sintió que se había agafado a sí mismo cuando el siguiente nombrado fue el mismo y Dove del mencionado equipo CRDL. Al menos no es Cardin, pensó mientras miraba al otro lado de la plataforma donde Dove estaba con su espada. Jaune no sabía mucho del chico ni de su arma. Dove la había llamado ala de bronce y era una espada de amistad que podía transformarse en munición. A Jaune le pareció simplemente una especie de espada larga con una empuñadura parecida a la del arma de Blake. Muy bien, ¿están listos los 2 estudiantes? Glinda los miró y, al ver que nadie objetaba, asintió. Comiencen. Dove cambió su arma a un rifle modificado y empezó a dispararle a Jaune mientras se acercaba. Jaune, por su parte, levantó inmediatamente su escudo, recibiendo los disparos. Podía ver por encima que Dove se acercaba, y tenía que hacer algo. Podía oír los gritos de la multitud, pero no estaba demasiado concentrado en ellos porque no estaba seguro de qué hacer allí. Mover sintió un tirón al casi tropezar, pero rápidamente comenzó a rodear a Dove. El chico se giró para apuntar, pero un blanco en movimiento siempre era más difícil de alcanzar que uno estático. Tuvo que recargar su arma. Por suerte, sabía que Jaune solía quedarse quieto y recibirla en lugar de atacar. Hizo estallar el cilindro y sacó uno nuevo. Ataca, ataca ahora. Jaune sintió esta prueba al avanzar. Pudo ver la sorpresa en el rostro de Dove mientras intentaba rápidamente meter las nuevas balas. Apenas las consiguió y solo disparó más antes de que Jaune lo atacara blandiendo su espada. Dove se vio obligado a retroceder al intentar parar, pero era difícil con su arma en ese modo. Los demás observaron cómo Jaune continuaba con este ataque. Jaune se ve un poco más agresivo hoy. Blake inclinó la cabeza ante la nueva forma en que Jaune estaba peleando. Ya era hora, sonrió Jan. Siempre se quedaba ahí parado, así que tenías que moverte y usar los pies. Pirra se sintió un poco herida en su orgullo por sus comentarios, principalmente porque no podía culparlos. Se había centrado en lo básico con Jaune, en su postura y en cómo golpear correctamente. Últimamente apenas había tocado el tema del movimiento, pero se alegraba de que Jaune mostrara iniciativa. Pero tendrá que hacer más que esto para vencer a Dove, dijo Weiss cruzándose de brazos. ¿No podrías apoyarla un poco?, le preguntó Ruby. Lo haré cuando muestre algún progreso, en este momento apenas se sostiene, respondió ella sin quitarle ojo a esto.
Vamos Jaune, tú puedes. Gritó Nora, con Ren a su lado, silencioso pero comprensivo. Tobe no estaba seguro de qué le pasó a Jaune hoy, pero necesitaba espacio, vio su oportunidad y pateó el escudo del chico enviándolo unos pasos atrás. Fue el tiempo justo para cambiar su arma al modo espada, y ahora era su turno de ir al ataque. Jaune supo que estaba en apuros cuando Dobe presionó el ataque. Lo había estado haciendo muy bien, pero ahora no estaba seguro de qué hacer con esto. Mantuvo el escudo en alto y buscó una oportunidad, pero Dobe no se la daba. Pensó en cómo se había movido antes y despistó al otro chico, así que cuando Dobe intentó atacar, Jaune lo esquivó y blandió su propia espada. Dobe fue tomado por sorpresa, pero no tanto, ya que dio un paso atrás y lo paró con su espada. Fue una parada descuidada, pero funcionó bastante bien. Jaune maldijo mentalmente. Había estado cerca, pero no lo suficiente. Quizás con un poco más de fuerza podría dominar a Dobe, pero a menos que se hiciera más fuerte de repente, eso no ocurriría. Intentaba pensar en algo que hacer mientras intentaba bloquear cada golpe de Dobe. De repente, Jaune tuvo una imagen en su cabeza, de él recibiendo ligeramente el golpe de la espada y retrocediendo y empujando la espada para dejar al otro chico expuesto a un contraataque. Quiero decir, ¿por qué no? No tengo otros planes, pensó, pensando de dónde venía la idea, pero últimamente la había estado recibiendo y parecía funcionar. Así que, cuando Dobe atacó con un golpe por encima de la cabeza, Jaune supo que tenía una oportunidad. Retrocedió justo antes de que la espada impactara y, justo al sentir el peso, empujó con fuerza hacia un lado. Dobe no se lo esperaba. Impuso tanto impulso y fuerza al golpe que, al no recibirlo Jaune, toda esa energía siguió avanzando. Cuando Jaune apartó su escudo, Dobe no tuvo la fuerza para detenerlo. Su espada se desvió mientras ella se tambaleaba hacia adelante y, de repente, sintió el aguijón de la espada de Jaune en el brazo. Su aura se encendió al recibir el daño, pero el chico tenía que alejarse. Revisó el tablero por una fracción de segundo. Su aura ya estaba en amarillo. Un golpe más y podría pasar al rojo. ¿Sí? Bien, funcionó, ¿y ahora qué? Ambos estudiantes daban vueltas alrededor del otro. Jaune mantenía la distancia justa para evitar que Dobe usara el alcance de su arma, asegurándose de poder atacar si el otro chico intentaba usar su arma en modo pistola. Dobe también lo sabía y no estaba contento. ¿Cómo demonios le estaba causando problemas este perdedor? Si perdía allí, sabía que Cardin no lo dejaría superarlo. Pensó, al diablo con todo. Simplemente atacar y vencerlo con pura fuerza. Cardin lo hacía siempre y siempre parecía funcionar con Jaune en el pasado. Con eso, el chico cargó hacia adelante y asestó un potente golpe por encima de la cabeza. Jaune saltó hacia atrás, pero el chico continuó con una estocada para mantener el impulso que lo hizo retroceder al desplegar su escudo. Dobe ahora estaba siendo muy agresivo en sus golpes, intentando debilitar la defensa de Jaune. Entonces se dio cuenta del error. Jaune intentó contraatacar, pero fue torpe y el agarre no parecía el adecuado. Dobe concentró todo su peso en su espada y, cuando las espadas impactaron, Jaune perdió el agarre y su arma salió volando por el suelo. Oh, mierda, Jaune sabía que ahora estaba en problemas. Mientras el equipo CRNL animaba a su compañero, quienes apoyaban a Jaune comenzaron a preocuparse. Pirra se aferró al asiento con preocupación, Nora se detuvo a mitad de la ovación, ahora pálida al verlo. Ren suspiró y bajó la cabeza sin mostrar mucha emoción. Esperaba que Jaune lograra la victoria. Yang chasqueó la lengua, decepcionada, pero al menos Jaune mostró cierta mejoría. Black se quedó mirando, casi contando los segundos, y Ruby parecía desanimada mientras Weiss se recostaba en su asiento, indiferente. Jaune levantó su escudo sin estar seguro de qué hacer, su arma estaba demasiado lejos para alcanzarla y si corría hacia ella, Dobe sería libre de atacarlo. Ríndete ahora y ahórrate algo de dolor, Jaune, lo provocó Dobe. Jaune sintió que debía rendirse, ¿qué podía hacer? No te rindas, aún tienes esperanza, ¿eh? Jaune sintió una sensación de apoyo y ánimo, aunque no estaba seguro de dónde provenía. Aunque era agradable, no sabía qué hacer, y entonces, como antes, una imagen le vino a la mente. Era como si pudiera verse haciéndolo, pero ¿funcionaría? Bueno, o me doy por vencido o salgo luchando si esto no funciona, pensó. Mirando a Dobe, se tranquilizó. Dame todo lo que tengas, Dobe. Tu funeral, atacó mientras Jaune bloqueaba, volvió a asestar cuando el escudo de Jaune recibió el golpe. Y otra vez, y otra vez. Glida estaba a punto de dar por finalizado el combate. Si Jaune no podía defenderse, no tenía sentido continuar.
Esta era una clase de aprendizaje, no una para simplemente dejar a los alumnos exhaustos. Estaba a punto de gritar cuando notó algo. Se ajustó las gafas mientras miraba a Jauneark. No parecía alguien esperando perder, sino alguien que planeaba algo. Dada su experiencia enseñando a estudiantes durante años, ella le daría unos pocos momentos más, pero solo unos pocos, más y tendría que declarar vencido. Los brazos de Jaune se sentían cansados, cada golpe les quitaba fuerza y sabía que no podría aguantar mucho, pero solo necesitaba que Dove se colocara en la posición correcta. Justo el golpe perfecto. Ahí lo tienes. Dove intentó un golpe a 2 manos por encima de la cabeza, dejando su torso al descubierto. Jaune hizo justo como la imagen que tenía en mente. Saltó hacia adelante y estrelló su escudo contra el pecho del chico. Dove dejó escapar un gruñido de dolor, pero no había terminado. El golpe solo pretendía aturdirlo y, sobre todo, dejarle la barbilla expuesta. Jaune levantó el escudo bruscamente, y la parte superior se estrelló contra la barbilla expuesta de Dove. El aura del niño se rompió cuando cayó al suelo aturdido por el ataque. Jaune se quedó allí parpadeando y mirando a Dove, que luchaba por moverse mientras había silencio en el auditorio. El ganador es Jauneark, gritó la voz de Glinda. Jaune se sobresaltó al oír eso. ¿Ganó? Miró el tablero y vio que el aura de Dove estaba en rojo. Distinguía la voz de Nora animándolo entre los demás de su equipo y el equipo Ruby. Bueno, Yandy y Ruby también lo animaban, Blake aplaudía educadamente junto con la mayoría de los estudiantes, y Weiss permanecía allí con una expresión indescifrable, pero parecía un poco sorprendida por el resultado. Fue increíble cómo usó su escudo al final. Nora saltó emocionada. Hombre, ¿cuándo le enseñaste a Jaune eso de P-Money? Le preguntó Jan al pelirrojo. Yo, no lo hice, Pirra se sorprendió por el movimiento. Había visto otros similares antes, ya que ella también luchaba con espada y escudo como Jaune, pero aún no había tenido la oportunidad de combatir con escudos durante su entrenamiento. Quizás debía revisar sus cálculos si Jaune usaba un movimiento así por su cuenta para aumentar la dificultad de su entrenamiento. Había mejorado mucho más rápido últimamente y esta pelea era una prueba más de ello. Odiaba pensar que lo estaba frenando. Empezaba a ver el desafío de entrenar a otra persona. Solo contaba con su propio entrenamiento y experiencia, así que no podía entrenarlo como antes, así que el entrenamiento de Jaune fue más ligero al principio. Empezaba a pensar que hasta entonces había sido demasiado indulgente con él. Decidió que esto le sirviera de lección sobre cómo enseñar a Jaune y a mejorar tanto a él como sus métodos de enseñanza en el futuro. Entonces, ¿crees que eso es una mejora?, preguntó Ruby a Weiss con una sonrisa. Weiss puso los ojos en blanco. Era, si cabe, una mujer de palabra, mientras aplaudía junto con los demás. Había ganado, así que era una mejora, pequeña, pero al fin y al cabo. Cuando Dove pudo ponerse de pie, ambos estudiantes se encontraron frente a Glinda, quien repasó los pros y los contras de su combate. Dove fue amonestado por exponerse demasiado en el combate, algo que Jaune aprovechó, pero también por perder su arma. Recuerden, estudiantes, que este es un ejemplo perfecto de lo que puede pasar en el campo de batalla, explicó el profesor. Pueden perder su arma en combate, ya sea por lo que le pasó al señor Ark o incluso por daños. Lo importante es no rendirse y encontrar maneras inesperadas de seguir adelante. Jaune estaba contento con la victoria y los elogios que recibió por su trabajo. Sentía que ahora estaba un paso más cerca de ser un verdadero cazador. El simbionte dentro de Jaune también se alegraba de que su anfitrión estuviera bien. El chico tenía un largo camino por recorrer en comparación con otros anfitriones anteriores, pero el simbionte sentía que podría llegar a tiempo. Había estado aprendiendo mucho mientras se recuperaba. Esta escuela poseía una gran cantidad de información. Era una lástima que Jaune no estudiara tan bien como algunos de sus amigos. El simbionte había intentado animarlo a estudiar mejor, pero solo con resultados limitados. Todavía estaba demasiado débil e incluso ahora, ayudar agotaba sus fuerzas. Al menos ya no corría peligro de morir, pero aún le costaría recuperar toda su fuerza. Mientras tanto, había estado disfrutando del entorno. Jaune estaba rodeado de gente amable y servicial, bueno, quizás en su mayoría. El llamado Blake era algo distante, y el llamado Weiss, aunque percibía la atracción de su anfitrión, la chica parecía tener algunos problemas.
Estar rodeado de tantas especies diferentes y tantos huéspedes, tanto machos como hembras, y otros para los que la mayoría de las especies no tenían nombre, le proporcionó al simbionte un vasto conocimiento para lidiar con razas no Clintar. Por lo que observó, la niña parecía tener un gran peso sobre ella constantemente. Toda esa presión se manifestaba en estados emocionales negativos. No estaba seguro de qué, pero para el simbionte parecía haber una fuerza externa que la dominaba casi constantemente. Desafortunadamente, esto fue solo una suposición, ya que el anfitrión no era muy cercano a ella. Otra observación curiosa fue la cercanía que parecía tener la pareja de Jaune. Normalmente, en algunas civilizaciones, algunas de sus acciones podrían considerarse rituales de cortejo. Sin embargo, Jaune no parecía notarlos, o quizá no lo eran para su especie. Al fin y al cabo, el simbionte aún estaba aprendiendo las normas sociales de esta cultura a través de su anfitrión. Ese era un obstáculo para ser una especie longeva como los Clintar, pues cada raza tenía normas sociales diferentes que era necesario aprender. A veces se encontraban situaciones con las que algunas especies no tenían problemas, mientras que otras podían desencadenar una guerra abierta. Era confuso, por lo que cada Clintar tenía que reaprender las normas sociales de cada nueva especie o cultura a la que se integraba. En cualquier caso, el simbionte se estaba fortaleciendo y pronto intentaría comunicarse con su anfitrión a un nivel más íntimo. El sueño no había salido como estaba previsto. La mente humana era un poco peculiar y le costó acostumbrarse. Solo un poco más de tiempo y pronto podría contactar plenamente con su anfitrión. Lo habría hecho mucho antes si no hubiera resultado tan herido en el accidente. El simbionte se acomodó al ver cómo sus amigos felicitaban al anfitrión al regresar a su asiento. Podía sentir la felicidad y el orgullo que crecían en el anfitrión, lo que a su vez lo hacía feliz. Después de todo, lo que el anfitrión sentía, el simbionte lo sentía, y viceversa. En el lado positivo, sin que nadie sepa de Clintars y algunas de las historias negativas sobre los corruptos, tal vez cuando fuera lo suficientemente fuerte podría llegar a conocer a estos amigos suyos también.